por Rocío, que ha aceptado el podernos acompañar y que nos pues esta pequeña ponencia, ¿no? Como les decía, para quienes tuvimos la oportunidad de estar en el Congreso previo a la beatificación de Conchita, de nuestra madre, pues ella fue una de las que estuvo en el Congreso y que nos ayudó a reflexionar, sobre todo en esta línea, ¿no? Ella como mujer y como laica. Bueno, pues Rocío Figueroa es teóloga peruana, catedrática de Teología Sistemática en Nueva Zelanda. Tiene una licenciatura y título en Teología de la Facultad de Teología Civil y Pontificia de Lima, y su doctorado en Teología es por la Universidad Pontificia Gregoriana en Roma. Ha sido catedrática en Perú, Italia y México, y ahora pues su investigación se basa en brindar respuestas teológicas y pastorales a los sobrevivientes de abuso sexual y espiritual en la iglesia. Ella nos está hablando desde el futuro, porque en Nueva Zelanda ya es domingo. Entonces, para que tengamos pues, Rocío, muchas gracias. Gracias por aceptar en esta asamblea de una región del Apostolado de la Cruz, que es la parte sur de México, y ahora nos acompaña también de Costa Rica, ¿no? Son parte de la región. Entonces, bueno, pues te escuchamos muy atentos y luego pues habrá un momento para poder hacerte preguntas, interactuar un poco. Pues gracias, bienvenida. Gracias. Bueno, buenas tardes creo que para ustedes, buenos días para mí, yo soy Domingo, como decían, un gusto, gracias por la invitación de verdad. Yo creo que va a ser más que todo un compartir, porque yo creo que ustedes saben más de Conchita que yo, pero simplemente lo bonito es cuando uno está en comunidad y en grupo, como que hacemos memoria juntos, ¿no? Recordamos juntos porque eso lo necesitamos, ¿no? Todos unos a otros continuamente recordarnos las cosas importantes y los valores. Y sí, quisiera meditar hoy día sobre Conchita como mujer, como laica, como líder. Uno se pregunta, bueno, ¿qué hace que alguien sea santo? Ustedes saben, por supuesto, hay millones de santos desconocidos que están junto a Dios. Pero de entre ellos hay unos que son beatificados, luego canonizados, y uno dice, bueno, ¿qué hace que un santo sea canonizado y otros no? Y lo que pasa es que la iglesia en su sabiduría nos pone en personas para acompañarnos en el camino. Nosotros no somos una iglesia solitaria, necesitamos comunidad. Necesitamos caminar juntos, acompañados, pero no solo con las personas al costado nuestro, no solo con las personas de nuestra propia comunidad, sino también con los que nos han precedido en la fe, como Conchita, ¿no? ¿Y qué hace que una persona sea beatificada o santificada? Es que su personalidad, sus virtudes llevaron a tienen un grado de atracción que la iglesia los pone como un ejemplo, como un modelo, porque han vivido las virtudes de una manera heroica. Es decir, mientras que los santos del ordinario, pueden haber muchos santos en el cielo, pero Conchita fue una de las cuales realmente dejó huella. Y en ese sentido nos acompaña en nuestro caminar el día de hoy. Eso es lo bonito, ¿no? No estamos solos, o sea, tenemos gente en el cielo que nos va acompañando y ella nos acompaña. Yo siempre siento su presencia cuando necesito algo importante, siempre le pido a ella, porque le tengo mucho cariño. Y para hablar de Conchita, tenemos que primero hablar de qué significa ser laico, porque Conchita era laica. Pero cuando hablamos de ella, también tenemos que ver el contexto en el que ella vivió. Ella vivió un contexto muy diferente del nuestro como laicos. Imagínense que en la época de Conchita, ¿saben cómo se definía qué cosa era un laico? La definición del laico era negativa. Laico era definido como el que no era sacerdote. O sea, no teníamos una definición positiva, sino la definición de laico era el que no es sacerdote. Como si fuera algo negativo, como que no sabíamos, no se entendía bien cuál era la identidad del laico. ¿Y eso por qué? Porque desgraciadamente antes de Vaticano II se había exaltado de una manera increíble la vida religiosa, es decir, la vida de los sacerdotes, de las monjitas, de las religiosas, y se consideraba que esa vida era superior a la vida de un laico. Y por lo tanto, la definición de laico siempre era en comparación
con una religiosa o un religioso o un sacerdote. Tanto es así que Conchita por eso tuvo tantos escrúpulos de casarse y sentía, ¿habré bien casándome? ¿No será mejor vivir la vida consagrada? O sea, tuvo un conflicto interno. ¿Por qué? Porque en su época se valoraba mucho la vida sacerdotal. Y es lo que hoy entendemos un poquito, lo que ha pasado un poquito con el clericalismo, ¿no? Cuando tendemos a idealizar a los sacerdotes o a los religiosos como si fueran superiores, como si fueran una élite. Entonces, por eso Concilio Vaticano II cambió esa visión y trató de definir no de una manera negativa qué cosa es un laico, como el no sacerdote, sino de una manera positiva. ¿Quién es el laico? Entonces, Vaticano II, en la Lumen Gentium, en el número 31, define al laico y dice, lo propio del laico son aquellos llamados a santificar las realidades temporales o seculares, es decir, el mundo. Por primera vez en el Concilio Vaticano II, 1965, o sea, mucho después de Conchita, recién se dice que el laico tiene una misión especial. ¿Cuál es la de santificar el mundo? Y es muy importante también que hay otra definición en Christi Fidelis Laici, que ustedes deben conocer muy bien, que es el documento de la Iglesia de Juan Pablo II, que habla específicamente de quiénes son los laicos, y define a los laicos como los fieles cristianos. Es decir, el laico es el cristiano, es el fiel cristiano. Y aún así se hizo, de todas maneras, esa definición, la definición de Vaticano II, yo creo que aún le falta un poquito más. ¿Por qué? Porque es una especie de distinción, como si el laico estuviera en el mundo y su misión fuera el mundo, y el sacerdote religioso no estuviera en el mundo. Es decir, todo sacerdote y todo religioso también está en el mundo. Entonces, ¿qué es lo específico del laico? Y esto es porque hay una división muchas veces entre lo sagrado y el mundo. Es decir, como si el sacerdote o el religioso se encarga de las cosas sagradas, como los sacramentos, como la Eucaristía, y los laicos se encargan del mundo, de las realidades temporales. Y a veces esa división creo que no es del todo, es un poco ficticia. Porque mi pregunta, yo les pregunto a ustedes, ¿acaso un sacerdote a veces cuando enseña en un colegio, cuando administra, no está en el mundo? El sacerdote también está en el mundo. Los religiosos también están en el mundo. Y mi pregunta es, ¿acaso un laico cuando esté en el mundo no está viviendo una manera sagrada? ¿No está haciendo un acto sagrado? Es decir, esta división de pensar que nosotros somos para el mundo y los religiosos para las cosas sagradas es un poquito también no del todo correcta. Por eso a mí me gusta más la definición del laico, más que decir nosotros nos encargamos del mundo, porque los dos nos encargamos del mundo, tanto un sacerdote como un laico nos encargamos del mundo. Más bien de manera distinta, diría que el acento es lo diferente. Y diría también que me gusta más la definición del laico, la de Christi Fidelis Laici, cuando dice que el laico es el fiel cristiano. Es decir, es el cristiano, es el fiel, el buen cristiano. Y eso es lo que nosotros queremos ser, buenos cristianos. Es la esencia de lo que significa, de lo que significa nuestra identidad personal. Y es bien interesante porque en Conchita, por ejemplo, vemos que no hay esta división entre sagrado y mundo, Dios y mundo, espiritual, temporal. En Conchita no hay oposición entre el mundo y Dios. No hay oposición. Ella dice, por ejemplo, ¿no? Y es muy interesante porque en ella a veces nosotros hacemos esta oposición, como si, ah, no, amar a Dios es más importante que amar al prójimo, o no, ahora tengo que amar al prójimo y no le he dedicado tiempo a Dios. No, las dos cosas están totalmente entrelazadas. Cuando amo a Dios, cuando amo al prójimo, estoy amando a Dios. Amando a Dios, estoy pensando en el prójimo. O sea, todo nuestro amor no se divide, el corazón no se divide entre amor a Dios y a los demás, está totalmente entrelazado y por eso ustedes tienen ese bello emblema de la cruz, ¿no? Que con su madero vertical
que habla del amor a Dios, y su madera horizontal, que habla del amor a los demás. Ella misma dice, ¿no?, que para ella todo lo del mundo la reenvía a Dios y todo de lo de Dios la vuelve al mundo. Cuando habla de su noviazgo con Pancho, por ejemplo, ella, Conchita dice, a mí nunca me inquietó el noviazgo en el sentido de que me impidiera ser de Dios. Se me hacía tan fácil juntar las dos cosas. Al acostarme, ya cuando estaba sola, pensaba en Pancho y después en la Eucaristía, que era mi delicia. O sea, ella vive esta hermosa síntesis como laica entre Dios, el mundo, lo sagrado, lo temporal. Para ella todo es uno. Y entonces a veces yo creo que uno dice, ay, es que no tengo tiempo para Dios, ay, no tengo tiempo para mi vida espiritual, ay, no tengo tiempo para alimentar mi espíritu. O al revés, ¿no? Ay, es que estoy muy ocupada con las cosas de la casa o estoy muy ocupada con el trabajo. Es como que hacemos una división entre mi vida con Dios espiritual y mi vida del trabajo por otro lado. Entonces hay que unir eso como lo hizo Conchita. ¿Por qué? Porque somos uno, no somos dos seres. No es que nuestro espíritu va por un lado y nuestra carne o nuestro cuerpo va por otro. Somos uno. Entonces, en todo lo que hacemos, podemos hacer de nuestra vida un acto litúrgico de amor a Dios. Toda nuestra vida, como en Conchita, se puede remitir a Dios. Toda nuestra vida, ser laico significa eso, vivir en una presencia de Dios continua, en todo lo que hago. No es que, ay, ahora tengo que pensar en Dios, es estoy en su presencia todo el tiempo. Y entonces yo creo que, y no divides, es cuando tú estás con Dios, cuando estás hablando con los otros, estás con Dios y tienes unos momentos especialmente particulares para la oración, obviamente, pero no se divide y Conchita no lo dividió. Tanto es así que es muy interesante porque eso es algo también que ella es propio de su tiempo también. En la época de Conchita había esta división un poco maniquea. Maniquea quiere decir como dual, como separada, y que ha permanecido en la espiritualidad cristiana muchas veces. O sea, pensar que todo lo del mundo te aleja de Dios, ¿no? Y ha habido personas o en la espiritualidad cristiana de la historia. Ha pasado mucho de sentir como que, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas en la vida cristiana se mortificaban, se tiraban cilicios, porque sentían que su cuerpo era un obstáculo para Dios? Como sentir que lo carnal, o sea, los deseos, los sueños, los sentimientos o el cuerpo te alejaba de Dios. Y por eso tantas veces en la espiritualidad cristiana se ha entendido que había que mortificar el cuerpo, que el cuerpo te alejaba de Dios, que el mundo, las cosas del mundo te alejaban de Dios. Entonces, te decían, eso es muy mundano, ¿no? Como que te alejaban de Dios. Obviamente hay muchas cosas del mundo que sí te alejan, porque cuando hablamos del mundo que se opone a Dios, pero el mundo ha sido creado por Dios. Entonces, es muy interesante cómo Conchita, aún viviendo en un tiempo de una espiritualidad bastante maniquea, bastante dualista, ella ella se siente a gusto en el mundo. Ella dice, yo me adornaba, me componía solo para gustarle a él. Está hablando de Pancho. Iba a los teatros y bailes con el único fin de verlo. Todo lo demás no me importaba. Y en medio de todo esto, no me olvidaba de Dios. O sea, para ella, la vida humana estaba entretejida con Dios. Y ella dice, cuando ella escuchaba que algunas prédicas de sacerdotes que criticaban, por ejemplo, los bailes, ¿no? Y que decían que los bailes, que si tú ibas a un baile, eso te alejaba de Dios. Y entonces es interesante su reflexión, ¿no? Cómo ella va en contra de los esquemas de su época, porque ella dice, a mí no me parecía que me manchaba, y muchas veces fui a comulgar al día siguiente de trato o baile, o sea, ella tenía su jarana, y de ahí no se decía problema, o sea, gozaba. A mí lo que me gusta de Conchita es que es una mujer que goza de la vida. O sea, a veces pensamos que el cristianismo
tenemos, eso es una idea que el cristianismo es solo cruz, solo sufrimiento, solo mortificación, solo dolor. No sé por qué hemos tenido a veces esa connotación negativa, que es renunciar. Obviamente que hay renuncia, pero ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué somos cristianos? Porque es vida, porque nos da vida, porque la vida es hermosa, porque tenemos un amor profundo a la vida, porque Jesucristo ha resucitado y, no, y nos ha devuelto esa vida profunda. Entonces, a mí lo que me gusta de Conchita es eso. Yo creo que su ser laica es sobre todo una mujer vital, una mujer que ama profundamente la vida, goza con la vida. Entonces yo para mí, lo primero que diría yo en nuestra misión de laicos para evangelizar, para ayudar a otros, es que vean nuestro amor por la vida. Eso es lo que atrae a los demás. No son solo palabras, no son solo mensajes, es que realmente amamos la vida que Dios nos ha dado, con todas sus dificultades, con todos sus problemas, con todos sus sufrimientos, pero podemos gozar de ella y podemos ver lo bueno, incluso en los momentos difíciles que nos faltan, ¿no? Y que son, a veces son duros. Entonces yo diría que en ese sentido Conchita se adelanta a su tiempo, porque Conchita es una mujer que goza de la vida, que goza de la naturaleza cuando está en el caballo, que goza cuando está en la hacienda, que goza en las fiestas, y al mismo tiempo es una mujer de profunda, profunda vida espiritual. Y otra cosa muy interesante, se adelanta a su tiempo porque, como les decía, en su época había mucha mayor valoración de la virginidad, como si el ser consagrado o virgen o casto era más santo que si te casabas, ¿no? Entonces era muy interesante porque realmente la vida de matrimonio no tenía mucho valor, no tenía mucho valor en la época de Conchita. Eso ha cambiado con el Concilio Vaticano II. En la época de Conchita, es decir, se valoraba mucho más si tú permanecías como una mujer, si permanecía virgen, consagrada a Dios, eras más santa, ¿no? Y esto es por una cultura que se ha llamado la cultura de la pureza, es decir, de entender como que lo sexual o el sexo te alejaba de Dios. Entonces, obviamente, los que no tienen sexo están más cerquita de Dios. Era esa visión que teníamos, esa visión que realmente no viene de Jesús, porque Jesús nunca habló de eso. Nunca habló de que el sexo era malo o de que el sexo te alejaba de Dios o que tenías que ser virgen. O sea, Jesús realmente valoraba todas las realidades y valoraba y era amigo de parejas y de familias y él nunca habló nada de ese tema. Fue muy interesante porque los primeros cristianos vinieron de una secta que se llamaba estoicismo. Y los estoicos fueron los muchos primeros cristianos, era una filosofía y eran estoicos que negaban y consideraban que el sexo te hacía impuro y tenías que renunciar. Y de ahí, por eso, en la época de Conchita incluso, se decía, por ejemplo, no puedes ir a misa si has tenido sexo en la mañana con tu esposo, no puedes comulgar, o sea, como si el sexo te manchara en esa realidad. Y es muy interesante cómo Conchita tiene que ir en contra de todas las ideas de su tiempo, que eran las ideas católicas del tiempo. Es ya recién después con Vaticano II y tanto así que el Papa Benedicto XVI hizo esa linda encíclica sobre el amor, el eros, ¿no? El amor y el eros, la importancia de la sexualidad, o sea que no es nada malo, nosotros lo hemos siempre visto desde algo negativo, y que por lo contrario, ¿no? O sea, el sexo es una manifestación del amor de Dios. Entonces, en Conchita es muy interesante porque por más que le decían y ella escuchaba en su tiempo que la virginidad o la consagración era más valioso que ser casada, ella siente que Dios le dice, tú te casaste para mis altos fines y para que se vea que el estado de matrimonio no es incompatible con la gracia de ser místicamente mi esposa, ni las obligaciones de este estado con la piedad.
Eso recién se afirma en el Concilio Vaticano II, o sea, 60, 70 años después de Conchita. O sea, cómo ella veía que el matrimonio era una manera de consagrarse a Dios y de vivir en unión con Dios. Entonces, es una adelantada a sus tiempos y a mí lo que me gusta de ella es que ella sigue su intuición, o sea, ella sigue su conciencia. A veces, y eso es algo que, a veces eso es algo que es para mí muy importante cuando somos cristianos. O sea, te pueden enseñar muchas cosas, pero tú tienes que siempre al final seguir tu conciencia. Seguro sus directores espirituales, seguro los que le enseñaban, le decían, uy, ¿por qué no te haces religiosa? Más importante es ser religiosa. Y ella, no, o sea, ella siguió su intuición, lo que ella sentía a lo que Dios la llamaba. Y a mí eso me parece muy válido, porque ella incluso va en contra de los esquemas de su época, ¿no? Entonces, para mí, un líder cristiano sigue siempre su conciencia. No hacen nada porque se lo dicen o porque se lo imponen o porque, o sea, al final nosotros tenemos que seguir nuestra conciencia. Además vemos que es una espiritualidad la que ella vive, muy encarnada, muy afectiva. Otra vez, creo que es una novedad de Conchita. En esta época se valoraba mucho la razón, la teología era muy racional, muy tomista. Y sin embargo, en Conchita vemos una espiritualidad opuesta a una religiosidad de tipo angelical, lejana de la realidad humana. Ella expresa su espiritualidad no solo con su cuerpo, sino con todas sus emociones y sentimientos, ¿no? La importancia de que nuestra espiritualidad sea afectiva, o sea, que tenga al centro el corazón, ¿no? Miren lo que dice ella muy bonito, dice, yo siempre he sufrido por ser una querendona, he tenido muy pegajoso el corazón, no tan solo en casos de muerte, sino en ausencias, desde muy niña, que iban y venían mis padres y mis hermanos, cuántas lágrimas me costaban. Mucho ha sufrido mi alma por su sensibilidad. Era una mujer sensible, era una mujer que se dejaba tocar. Y yo creo que para ser un buen líder tenemos que ser gente que se ponga en los zapatos de los otros. Tenemos que ser personas que nos dejemos tocar por el dolor del otro, por lo que el otro está sufriendo, que nos abramos al sufrimiento del otro, que seamos empáticos, que estemos descentrados y puestas nuestra mirada en lo que la otra persona está viviendo. Para ser un buen líder, yo diría que hay algunas características principales. Creo que una buen líder o un buen líder, que fue el caso de Conchita, se conoce y se acepta a sí mismo, cuestiona los problemas sistémicos, es decir, los problemas de las estructuras, incluso los problemas de las estructuras de la iglesia. Un buen líder sueña y se proyecta. Un buen líder cristiano opta siempre por los marginados. Y un buen líder sigue su intuición de vivir el sacerdocio común. Vamos a desarrollar un poquito cada uno. Yo creo que es fundamental, si queremos ayudar a los demás, si queremos cumplir nuestra misión de apostólica, es importantísimo conocerse a uno mismo. Pero este conocimiento de sí mismo no se trata de un conocimiento psicológico, ¿no? No es que necesito terapia para ver cuáles son mis virtudes y mis defectos. Bueno, eso también ayuda. Pero es, yo diría que es el camino de todo cristiano, porque ¿dónde encontramos a Dios? Dentro de nosotros. Cuando tú te conoces a ti mismo, entras dentro de ti, te encuentras con Dios. Hay una frase muy linda que San Agustín decía, ¿no? San Agustín decía, Dios es más íntimo que yo mismo. Dios me conoce más que yo mismo. Entonces, el tener esos momentos nuestros a solas, necesitamos esos momentos de interiorizar, de ver qué está pasando en nuestro corazón, de encontrarnos ahí con nosotros mismos y con Dios. Es un paso fundamental para poder conocer a los demás y ayudar a los demás. Conchita decía, ¿no? Y cuando me veo tal cual soy, así en crudo, ¿cómo no dudar de los favores inmensos de Dios sobre mi pobre alma?
O sea, Conchita sabía quién era. Y eso creo que me parece muy interesante en un cristiano. O sea, tenemos que conocernos, saber nuestras miserias, nuestros problemas, pero aceptarnos. O sea, a mí lo que me gusta de Conchita es que no tiene una fijación contra sus defectos o sus pecados. Ella es muy, miren en esa frase linda, ¿cómo no dudar de los favores inmensos de Dios? O sea, no es que se deprime, ¿no? A veces cuando uno se equivoca, ay, ¿cómo me equivoqué? ¿Cómo he hecho esto? Pero qué burra, ¿no? O sea, uno se tira al suelo, ¿no? Más o menos que uno se da de latigazos cada vez que uno hace una cosa mala. Y en cambio Conchita dice, bueno, viendo lo crudo, lo malo, todos mis problemas, ¿cómo no dudar de los favores inmensos de Dios? O sea, ella no se sorprende de ver su maldad o sus problemas o sus limitaciones. Y dice ella, ¿no? Hay otra razón más secreta y más dulce por la que nuestro Señor ama mi miseria y se siente irresistiblemente atraído por ella porque le brinda la oportunidad, la exigencia de venir a mí, de amarme, de curarme, de consolarme, de acariciarme. Y ese es el primer mandamiento, amarnos a nosotros mismos. A veces nos olvidamos que para poder amar a los demás y hacer un apostolado, el primer amor que uno tiene que tener es un amor a sí mismo. Entonces, si yo todo el día me estoy diciendo, uy, qué inútil, qué mal hago, no soy bueno para esto, no soy buena para esto, no tengo suficientes capacidades. O sea, si todo el día yo me estoy bajando a mí mismo, no estoy conociendo ni valorando eso bello que Dios me ha dado, que es mi propia vida. Y, mm, y es una falta de humildad, porque ser humilde es decir, sí, o sea, con esto que soy, con estas pocas cosas que tengo, con estos valores, yo hago espacio para que Dios entre y Dios haga lo suyo. Entonces, conocerse a sí mismo es fundamental, ¿no? Es muy interesante cuando Conchita también hablaba del misterio de sí misma, ¿no? Yo no me entiendo, dice, soy sensible y soy piedra. Una frase que a mí me gusta mucho porque habla mucho de cómo somos los seres humanos, o sea, que ni nos entendemos, porque a veces podemos ser buenísimos y a veces podemos ser horribles. O sea, todos tenemos esa contradicción. A veces somos buenísimos, a veces somos lindos, sensibles, amorosos, y otras veces somos egoístas, renegones, fastidiosos, celosos, envidiosos, lo que sea. Es decir, ese es el misterio humano, ¿no? Ese es el misterio humano de grandezas, pero también de muchas limitaciones, pero que esas limitaciones no nos deprimen, no nos entristecen, sino que son ocasiones para que Dios actúe. Y eso tenía Conchita como líder. Un segundo punto es que ella además cuestiona los problemas sistémicos de la iglesia de su tiempo. O sea, y es muy interesante porque cuando veo las cosas que ella cuestiona, tanto de la iglesia como de su sociedad, yo digo, no ha cambiado mucho. Es decir, estamos un poco en las mismas, porque Conchita cuestiona profundamente contra el clericalismo, ¿no? Ella sufre mucho cuando ve que los sacerdotes solo quieren, no sé, estar con la gente de dinero de su época, que solo quieren dejarse tratar bien. Y miren lo que dice ella, ¿no? O sea, es una mujer que sabe de los problemas de la iglesia, ¿no? Ella dice, yo me pregunto, si Concha hubiera sido una indita, una hija de peón, ¿sacerdotes y obispos le hubieran hecho caso? O sea, ella se da cuenta que en la iglesia eh, todo es mucho la imagen, el ser conocido, el tener dinero, y que también, porque son los problemas del mundo que entran también dentro de la iglesia, ¿no? Y Conchita también sufría mucho cuando veía sacerdotes, además, que eran infieles. Es decir, ella cuestiona los problemas de la iglesia. Ella no es idealista, ¿no? Entonces yo creo que también nosotros tenemos que ser muy realistas si queremos ser líderes en la iglesia. O sea, ¿por qué mucha gente se está apartando de la iglesia? ¿Por qué mucha gente está dejando la iglesia católica?
¿no? Entonces, y creo que no tenemos que echarle la culpa a los que dejan, porque a veces decimos, ah, es que no, no sé, no les importa, no son espirituales. Bueno, más bien tendríamos que preguntar qué estamos haciendo nosotros y por qué la gente no está viniendo. Entonces es obvio, todos los problemas, por ejemplo, que han pasado sobre el tema del abuso, ha hecho que mucha gente ya no quiera estar en la iglesia porque dicen, o sea, yo no quiero estar en una iglesia donde no es un lugar seguro para mis hijos, para mis pequeños. Entonces, tienen razón. Entonces nosotros tenemos que ser muy, no yo siempre digo, cuando alguien me critica la iglesia, yo escucho, o sea, qué cosas quieren decirme, qué cosas no les estamos dando, ¿no? Hay algo que no les estamos dando. Y tenemos que escuchar a la gente, ¿no? ¿Qué falta para que no les estamos dando, ¿no? Em, y creo que, por ejemplo, ella también era muy consciente de la situación de la mujer, ¿no? Porque imagínense, ya ahorita hemos mejorado, pero en la época de Conchita la mujer no contaba, ¿no? No contaba para nada, menos en la iglesia. Y entonces ella, miren cómo dice, muy interesante, ¿no? Ella dice, en virtud de las circunstancias por las que he atravesado, he tenido que habérmelas con obispos, delegados y hasta con el Papa. Válgame Dios, con los padres generales que me han echado los perros y después cambiados, con provinciales, en fin, Dios me ha de tener en cuenta tanta cosa. O sea, ella era consciente que como mujer estaba en desventaja y tenía que vérselas y le echaban los perros, como decía, ¿no? O sea, tenía que vérselas con personas que no la aceptaban, no la querían, que la trataban mal. Y es que es muy difícil, ¿no? Muy difícil porque ella era una mujer líder. Y a veces es muy difícil con un machismo, o sea, el machismo además latinoamericano de nuestra sociedad, y yo peruana es igual el machismo peruano. Es decir, imagínense además en la época de Conchita, o sea, que ni siquiera había habido todavía la liberación de las mujeres, o sea, era muy difícil ser una mujer líder, muy difícil. Y sin embargo, ella fue en contra de todos los esquemas de la época. Y ella dijo, bueno, pero ella era consciente de la situación de la mujer, era consciente que era difícil, no era fácil. Como no es fácil para muchas, solo ya en la sociedad ser mujer es complicado, porque muchas veces, más en nuestras sociedades latinoamericanas, la mujer sufre muchísimo del machismo y todavía hasta el día de hoy. Y otro punto que también a Conchita la cuestionaba y lo criticaba es el clasismo, ¿no? O sea, las divisiones sociales. Ella decía, otro punto delicado que lacera mi alma en algunos sacerdotes es su poco aprecio a los pobres, como si no fueran todos pobres y ricos hijos de Dios. Es muy interesante porque en su sociedad ella veía las clases sociales, a las divisiones sociales entre pobres y ricos, y incluso los sacerdotes que querían estar más con los ricos que con los pobres. Y creo que esto es otra cosa que sigue presente en nuestro tiempo, ¿no? O sea, sigue presente las divisiones sociales, el clasismo. Yo no sé cómo está en México, en Perú sigue muy fuerte todavía, hay mucho clasismo. Y es algo que duele porque nosotros tenemos que estar abiertos a todos, todos somos iguales ante Dios. Entonces, a mí lo que me gusta con Conchita es que es realista, o sea, ella ve los problemas que existen en su tiempo, en la iglesia, y ella, o sea, los ve. Y nosotros también tenemos que ser críticos, o sea, ¿qué problemas tenemos nosotros como iglesia, como comunidad? Ser críticos y realistas. Finalmente, otra cosa que me parece que es muy linda es cómo ella sueña y se proyecta. O sea, cuando dice, quiero que mi obra lleve ese nombre, en tu pecho se engendró y en tu corazón nació. O sea, Conchita sueña en cosas grandes. Y a veces creo que nosotros tenemos miedo de soñar en cosas grandes, ¿no? O sea, em, ya cuando uno va llegando a, no sé, yo ya estoy en mis 58, 57. Y cuando uno llega a esta edad, uno siente, quiero hacer algo que realmente responda, que me haga feliz, que me llene. Es decir, quiero seguir soñando. O sea, creo que, creo que no hay edad para soñar
y proyectarse y decir, quiero hacer algo por este mundo. O sea, todos nosotros tenemos que proyectarnos, ¿ok? Cada uno. No quizás un sueño gigante, pero a ver, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué virtudes tengo? ¿Qué dones tengo? ¿En qué quiero soñar? ¿Qué me gustaría hacer? O sea, ¿qué me gustaría hacer por el mundo? Y empezar. Y hacerlo a veces en comunidad, en conjunto. O sea, no dejar de soñar, porque Conchita no dejó de soñar. Soñó en grande, además, y lo logró. Soñó en grande. Entonces, la importancia de soñar, la importancia de proyectarse, la importancia de pensar en grande. Y su opción por los pobres. A mí eso me gusta mucho porque ella no era pobre, o sea, ella era una mujer de muy buena condición social, de buena condición también económica, y sin embargo, y ella sabía también eso, que eso le había ayudado a empezar las obras de la cruz, que su posición social en un sentido le abrió las puertas a obispos para poder ir haciendo las fundaciones. Pero para ella era claro que, y creo que esto es claro para un buen líder, que el seguimiento de Jesús es una opción por los pobres. Y por los pobres entendemos todo tipo de pobreza. O sea, ella dice, mi iglesia es madre y sus sacerdotes deben tener para con los pobres entrañas maternales. Y ella siente que Jesús le dice, yo amo mucho a los pobres, hija, y faltan en mi viña, en mi iglesia, quien los ame como yo. Yo creo que esto habla de que efectivamente el centro de la vida de Jesús, el motivo de su misión, era hacia los más marginados. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar. En mi comunidad, ¿quiénes son los más marginados? Los pobres económicamente, los grupos minoritarios, los grupos que son rechazados, la gente que sufre adicciones, la gente que está perdida. O sea, hay muchos marginados en nuestra sociedad. Y esos eran como la motivación central de Jesús. Jesús se dedicó solo a ellos, en su mayoría. Y eso es un poco lo que va a determinar nuestra misión. Es decir, ir a los que más necesitan, a los marginados, a los vulnerables, a las víctimas de terror, de abuso, de violencia. O sea, es a ellos a quien tenemos que dirigir nuestra misión, porque ellos son el centro del corazón de Jesús, como lo dice Conchita bellamente. Otra gran intuición de Conchita que yo creo que yo les decía es cómo ella sigue su conciencia, ¿no? Y es muy interesante porque en la época de ella todavía no se hablaba del sacerdocio común mucho. Esa enseñanza de la iglesia se había olvidado un poco y es recién Vaticano II que vuelve a afirmarnos que todos somos sacerdotes. Y Conchita, repito, sigue su intuición, sigue su conciencia y siente que Jesús le dice, ¿no? En cierto sentido, hija, eres altar y sacerdote al mismo tiempo, pues tienes contigo a la víctima del Calvario y de la Eucaristía, la cual puedes ofrecer constantemente al Eterno Padre por la salvación del mundo. Tienes una misión sublime, la misión del sacerdote. O sea, ella se sentía sacerdote. O sea, es lindo porque eso recién se afirmó, repito, una adelantada de sus tiempos, eso recién se afirmó en el Concilio Vaticano II cuando dijo que todos somos sacerdotes, todos pertenecemos al sacerdocio común. Es decir, unos son los que hacen obviamente los sacramentos, que son los sacerdotes que conocemos, pero todos somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a ser altar, a ofrecer a Dios nuestras vidas. Y Jesús también le dice, tú eres mi altar y eres también mi víctima. En mi unión ofrécete y ofréceme a cada instante al Eterno Padre, con el fin tan noble de salvar las almas y darles gloria. Olvídate de todo, hasta de ti misma, y que esta sea tu ocupación constante. Tienes una misión sublime, la misión del sacerdote, y mira mi bondad y agradécelo, que sin saberlo tú,
te ha dado lo que tanto has anhelado y aún más, el poder ser, en cierta manera, sacerdote. Es increíble que en esa época una mujer diga, soy sacerdote. Es bellísimo, porque es como realmente estaba iluminada por Dios, realmente tiene esta sabiduría que le venía de Dios, que le venía de su encuentro con Dios, de su diálogo con Dios, y que ella se sentía, yo soy sacerdote. Y entonces yo creo que eso debe ser nuestra visión. En todo lo que hacemos, somos sacerdotes. Somos el puente entre Dios y los seres humanos. Nosotros que seguimos a Jesús, nos convertimos en puentes para las personas, incluso para las personas que no creen. Yo tengo mucha gente amiga que no cree. Tengo mucha gente amiga que son ateos. Tengo gente que sabe de mí, que sabe que soy teóloga, que creo, que soy cristiana. em, pero lo gracioso es que les gusta mi compañía. Es decir, no creen en Dios, pero les gusta mi compañía y saben que yo soy una mujer de fe. Entonces yo siento que mi misión no es tanto convencerlos, porque tú no puedes imponer, cuando tú haces apostolado, tú no puedes imponer a nadie a Jesús, ¿no? La opción por la fe es una opción muy, muy personal, ¿no? Y uno tiene que respetar la libertad del otro, pero lo lindo es que estas personas que no creen, vamos juntos en el camino. Y yo siento que soy como el puente, o sea, como que le cojo la mano a la persona y yo tengo la otra mano a Dios. O sea, soy el puente entre Dios y los demás. Y eso tenemos que ser nosotros, puentes, ¿no? Y yo creo que es como la misión cuando estaba Jesús, ¿se acuerdan del paralítico? Y el paralítico cuenta la parábola, bueno, no era una parábola, cuenta que estaba Jesús predicando y había mucha gente, y había un paralítico y había mucha gente y sus amigos querían que Jesús lo curara. Los amigos, los amigos, muy ingeniosos, se trepan al techo y abren un hueco en el techo y hacen que el paralítico se baje para que Jesús lo cure. Y más bonito de todo es lo que dice Jesús. Por la fe de ellos lo he curado. O sea, no cura al paralítico por la fe del paralítico. No sabemos si el paralítico tenía fe o no, pero fue la fe de los amigos que curó al paralítico. Entonces, seamos conscientes de nuestra misión como sacerdotes. Muchas veces no van a tener fe los que queremos curar, pero si nosotros en nuestro corazón y los acompañamos en nuestra vida eh, con nuestra fe, podemos curarlos. O sea, podemos salvarlos, podemos acercarlos a Dios. Muchas veces nuestra misión va a ser solo acompañar a mucha gente que no cree, pero acompañarlos y ser para ellos ese Jesús que está presente curándolos. Creo que para mí es uno de los mensajes más lindos de Conchita, ¿no? Nuestra misión de ser sacerdotes, de ser puentes y mediadores entre Dios y los hombres. Muchas gracias.